Menos cuarto casi de la mañana en Torrevieja Radio, volvemos a nuestra sintonía y hablamos en esta ocasión, como hemos anunciado, en la sección jurídica de Chapaprilla, Navarro y Asociados, y en esta ocasión para tratar temas relacionados con el alquiler turístico. Y hablamos en esta ocasión con Violeta Guillén. Buenos días. Buenos días, Rafa, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Muy bien, encantado de recibirte. Igualmente. Bueno, vamos a hablar, como digo, de este tema que creo que desde hace algún tiempo, por su singularidad, pues está bastante en boga, ¿no? Sobre todo pues está muy relacionado con muchas cuestiones, ¿no? Y en este caso vamos a tratar más que nada la cuestión más, ¿cómo decirlo? Más de tasas, ¿no? Más de este tipo de ámbito fiscal. De ámbito fiscal que todo lo que rodea al alquiler turístico. Sí, efectivamente. Yo te he traído este tema porque está muy de actualidad, dado que Torrevieja, la gran parte de actividad que tiene es dedicada al sector inmobiliario. Mucha gente invierte en el sector inmobiliario y adquiere una vivienda, pero con el fin de luego obtener una licencia turística y poder alquilarla. Entonces encontramos, pues prácticamente en el día a día del despacho, mucha gente que no es consciente de todas las obligaciones fiscales que conlleva hacer esa inversión, sobre todo destinado, ¿no? un poco más que a la persona que es residente, a el extranjero que no es residente. Imaginemos que tiene su residencia habitual en Noruega, por ejemplo, adquiere una vivienda aquí, ya te digo, con el fin de obtener esa licencia turística y poder alquilarla. Entiendo, antes de entrar en materia, que una persona que vive en un país como puede ser Noruega es distinto a una persona que viva también en España, que vive en Barcelona, por ejemplo. Claro, efectivamente, porque estaríamos hablando de un no residente. Es decir, aquí cambia un poquito todo el tema de lo que es la tributación. Cuando se adquiere la vivienda, imaginemos que tenemos la intención de hacer ese alquiler turístico que te comentaba. Lo primero que tenemos que obtener es la licencia turística, que nosotros desde el despacho es un trámite que dentro del Departamento de Derecho Inmobiliario llevamos a cabo. Entonces, por poner un poco a los oyentes en antecedentes, la licencia turística es un permiso, es un procedimiento administrativo. Primeramente se obtiene una serie de documentación o, digamos, un trámite del procedimiento en vía administración local y posteriormente se tiene que pasar, en este caso, por la JVA, por la Generalitat, porque nos encontramos en la comunidad autónoma, en la Comunidad Valenciana. Una vez tenemos esa licencia turística y ya queremos alquilarlo, hablamos de alquileres con fines turísticos, que sabemos que es con un límite de hasta 31 días. ¿Vale? Si no... ¿Cómo que 31 días? ¿A qué te refieres? Sí, me refiero a que tenemos 3 tipos de alquileres, ¿vale? Ya digo a rasgos generales, ¿no? Sí. Por no meternos en materia y no decir a lo mejor información que pueda ser confusa para nuestros oyentes. Hasta 31 días se considera que son alquileres turísticos. Por ejemplo, los alquileres que podemos hacer a través de Airbnb o a través de Booking, pues esos 12 días que a lo mejor te coges un apartamento para estar en el destino que tú hayas elegido. Si luego hablamos de hasta 365 días en el año, estaríamos hablando de un alquiler por temporada, ¿vale? Y luego tenemos el alquiler para vivienda, el arrendamiento con destino a vivienda. Pero recapitulando, yo hablo de el alquiler con destino turístico, efectivamente, ¿vale? ¿Y cuáles son las obligaciones fiscales? Entonces, las obligaciones fiscales hay un famoso modelo, que los oyentes que tengamos que sean asesores fiscales me van a entender, que es el modelo 210. La persona extranjera no residente que recibe ingresos por ese alquiler turístico, esa previa inversión inmobiliaria que ha hecho, evidentemente tiene que tributarlos. Obvio. Como no es residente aquí, mucha gente no es consciente de que tenga o no esa obligación. Entonces hay un impuesto anual, que es el modelo 210, que es el impuesto de no residentes. Ese impuesto lo tienen que presentar, alquilen o no alquilen, ¿vale? Sumado a esto, si alquilamos, va una presentación trimestral de los días del trimestre de ese modelo 210 que tú hayas alquilado. Tienes que presentar el modelo 210 de carácter trimestral, ¿vale? Que todo esto es un tema un poco abstracto, vamos a decir. Nosotros en el bufete tenemos una asesoría... A mí me parece muy concreto. Sí, pero me refiero, por entrar más en materia, contamos con el Departamento de Asesoría Fiscal y Contable para poder dar una información más detallada que, oye, pues podían las compañeras venir, porque creo que ya te digo, a mí me parece un tema muy interesante dado la gran cantidad de actividad inmobiliaria que hay aquí y que luego del perfil de cliente, pues por muchas circunstancias como pueda ser el clima, otro tipo de atractivos, lo encontramos en un perfil de cliente extranjero que es no residente. Claro, aquí en este caso, pues
lo atractivo del alquiler turístico es pues, todo lo que rodea, ¿no? Como hemos dicho antes, el asunto de la subida de los precios de los alquileres, que tienen relación con los alquileres turísticos. También lo que tiene que ver con que alquilar o comprar un piso, en el caso de Torrevieja, para segunda residencia, pero cuando no estás aquí lo alquilas como alquiler turístico. En fin, hay muchas cosas que rodean a los alquileres turísticos que hace el tema interesante y, como tú dices, no tanto la cuestión tributaria. Claro, ¿no? Efectivamente. La cuestión tributaria yo se la dejo a mis compañeras, como te digo, de asesoría fiscal, por si quisieran venir y dar más información, pero sin meternos en materia tributaria, es muy interesante. También este año hemos tenido la nueva ley de vivienda. En esa nueva ley de vivienda liga las novedades que trae con la regulación que encontrábamos en la LAU, que es la Ley de Arrendamientos Urbanos, por todo el tema que comentabas tú ahora mismo, Rafa, de regularizar las subidas de esos arrendamientos. Ahora están sujetas a unos porcentajes de entre un 2, un 3, un 4%, para intentar de aquí al 2025 encontrar un índice que sea más estable y que esa subida sea, digamos, más porcentual y le vaya a dar más seguridad al que pueda ser el inquilino. Pero esto hablando en términos de arrendamiento general, ¿vale? Ya me voy un poco del tema. De alquileres turísticos. Justo, el tema de alquileres turísticos son un poco el poner el punto de atención en las obligaciones fiscales que pueda tener esa persona, incluso por parte de las inmobiliarias que tratan con estos clientes. Oye, te voy a enseñar mis viviendas, vente a hacer una inversión inmobiliaria, pero ten en cuenta que aunque tú no vayas a residir aquí y creas que es una inversión que luego te puede retornar el beneficio con los alquileres, vas a tener lógicamente que tributarlos, aunque no seas aquí residente. ¿Vale? Y luego que la tributación va a depender el porcentaje en esos modelos que yo te decía de entre un 19 y un 24% de los ingresos que hayan tenido, dependiendo del país de residencia, que eso ya son especificaciones técnicas que encontramos en la normativa, depende de dónde resida el que haya invertido o el nuevo propietario. Entiendo que la mayoría de residentes extranjeros que tienen su alquiler o su alquiler turístico en Torrevieja cuentan ya con asesoramiento. O os encontráis mucha gente que viene de nuevas al no bufete y dice, oye, que yo no sabía que tenía que pagar un tributo por esto. No te creas, yo te diría que cuando lógicamente se hace un buen trabajo por parte de la agencia inmobiliaria y luego por parte del asesoramiento que tengan y se le da toda la información al cliente, sí que son conocedores, pero luego hay otro gran sector que sale a lo mejor de notaría con incluso porque en el momento en el que estás en notaría, a lo mejor el cliente ni siquiera tiene decidido que el destino que le quiera dar a ese inmueble sea para una licencia turística, y eso es una cosa que a lo mejor luego posteriormente cae el cliente, ¿no? Y no tiene toda esa información. Por eso nosotros hacemos mucho hincapié desde el bufete y sobre todo desde el Departamento de Derecho Inmobiliario de trabajar de la mano de las inmobiliarias. Nosotros trabajamos con muchas inmobiliarias ofreciendo precisamente ese asesoramiento, ¿no? Es decir, que la inmobiliaria haga esa parte pues pura y dura de una agencia inmobiliaria, de vender, de captar, de tener al cliente, y luego toda la parte técnica, legal, fiscal, que lleva aparejada todas esas operaciones, las puedan hacer con el asesoramiento, en este caso, de nuestro bufete y de nuestro departamento. Y otra cosa de las que también queréis hablar es el tema de los agentes. Cuéntame un poquito más acerca de esto. Yo, claro, esta mañana al prepararme un poco los temas de los que íbamos a hablar, pues te he traído dos que están en más o menos relación, ¿no? Porque el contrato de agencia también es muy interesante de cara a, vuelvo a decir, todas esas agencias inmobiliarias, ¿vale? El contrato de agencia es un contrato por el cual una persona, que sería el agente, se obliga frente a otro, que sería el principal, en este caso la agencia inmobiliaria, a llevar o a promover una actividad comercial por cuenta ajena, ¿vale? Entonces, ahora mismo hay otra novedad puesta en la mesa este año, que es el famoso decreto que la Generalitat ha puesto en marcha para poder regularizar la actividad de los agentes inmobiliarios y extinguir dentro del escenario profesional inmobiliario, vamos a decir así, la figura de ese agente inmobiliario que no estaba regularizado. Ahora mismo tienen que estar colegiados, tienen que tener pues sus seguros, ¿vale? Etcétera. Entonces se quedaba un poco en el limbo esa figura de vamos a decir, agente libre, ¿no? Sí. Que podía venir de ese sector inmobiliario a lo mejor un poco más arcaico. Sí. Entonces, con el contrato de agencia lo que encontramos es una figura en la que yo soy una agencia inmobiliaria, tú eres el agente, vas a trabajar para mí,
tienes una serie de obligaciones, de lealtad, se puede estipular en el contrato pues pactos de exclusividad, de no competencia, ¿vale? Para que lógicamente te dediques profesionalmente solo a la actividad de mi inmobiliaria, pero salvaguardando un poco esa figura o esa laguna legal, un poco, vamos a decir, que se quedaba puesta sobre la mesa a la hora de regularizarlo con el decreto que te comentaba. Entiendo que no es lo mismo un agente que trabaje para, en este caso, una agencia inmobiliaria que uno que trabaje totalmente libre. No, claro, uno que también tributan por su lado como efectivamente. Como el problema de uno que trabaja completamente libre es que el decreto trae consigo una serie de obligaciones que tienen que cumplir con respecto a unos seguros, un seguro de responsabilidad civil y un seguro de caución. ¿Qué pasa? Que los rangos que recoge el decreto son rangos muy altos para que a una persona física, autónoma, un agente inmobiliario por libre que quiera cumplir, porque lo tiene que cumplir, ¿no? Lo dice la ley, cumplir con estos requisitos, no encuentre el respaldo económico, por ejemplo, para conseguir el seguro de caución con los rangos que recoge el decreto. Por eso lo que se hace al final son este tipo de figuras laborales para que las agencias sean las que están regularizadas según el decreto, porque como persona jurídica van a tener más facilidades para poder conseguir esos seguros de los que te hablo. Solo por curiosidad, ¿qué es lo que me has dicho, esto de caución? Sí, a ver, el seguro de caución. El seguro de caución es... A ver, voy a intentar explicártelo. Es curiosidad, es que es una persona curiosa, claro, así que al final... No, con el lenguaje más sencillo posible. Tenemos el seguro de responsabilidad civil, que es el que tiene que responder por, digamos, el ejercicio profesional que se haga en el sector en concreto. Aquí hablamos de los APIs, ¿vale? De los agentes de la propiedad inmobiliaria. Y luego tenemos el seguro de caución. El seguro de caución es como si dijéramos un aval. Es decir, que tú tengas un aval por si dentro del ejercicio tuvieras una mala praxis de tu ejercicio y tuvieras que responder económicamente de esa mala praxis, tuvieras ese aval o ese avalista. Eso es un seguro de caución. El problema es que los rangos que se recogen en ese seguro de caución del decreto son unos rangos muy altos. Entonces tú tienes que tener una serie de argumentos económicos, vamos a decir así, a tu favor, para que te puedan reconocer un seguro de ese tipo. Qué rebuscada es para decirme ingresos o que ganes mucho dinero como agente inmobiliario. Efectivamente. Entonces, al final, ¿qué es lo que nosotros también recomendamos desde el bufete? Que se puedan asociar, por ejemplo, asociaciones como API, la Asociación Nacional, porque siendo asociados tienen una serie de ventajas en las cuotas que pagan. Funciona a lo mejor paralelamente, un poco semejante a los colegios de abogados. ¿Vale? Todos los compañeros que nos encontramos en ejercicio estamos colegiados en un colegio de abogados, pagando una serie de cuotas dependiendo del colegio, donde se nos recogen esos seguros obligatorios para ejercer nuestra profesión. Pues con los APIs pasa algo similar, ¿no? En paralelo podría ser algo parecido. ¿Algo más que queremos tener en cuenta con respecto a las agencias, a los agentes, antes de despedir la entrevista? Yo, cuando hablo de estos temas, siempre hago hincapié en lo mismo, en que las agencias tengan en cuenta que dentro del sector inmobiliario hay una gran parte, lógicamente, de normativa que es cambiante. La normativa es volátil, el derecho es una materia que está viva. Entonces, siempre desde el bufete invitamos a que tengan ese respaldo de un despacho de abogados, de una asesoría que les pueda ir marcando un poco las pautas, las novedades normativas, las novedades fiscales, etcétera, etcétera. Por eso hablaba también del departamento de asesoría que tenemos nosotros, donde se le da a los clientes ese asesoramiento fiscal, se le está al tanto de todas las novedades fiscales y de todos los cambios normativos que pueda haber. Entonces, simplemente hacer ese último apunte. Vale, pues vamos a decir que una próxima visita puede ir relacionada con los apartamentos turísticos y lo que supone para una persona que quiera lanzarse a esa aventura, ¿no? Que es tener un piso, tener un domicilio, bueno, tener un piso y decidir alquilarlo turísticamente, pero eso ya te digo, será en otra ocasión. Antes, nos recuerda dónde estáis por si una de estas personas quiere acercarse y recibir vuestro asesoramiento. Claro que sí, nosotros estamos ya en las oficinas de Ramón Gallú, en el número 47, en el primero, ¿vale? Y pues como allí tenemos tanto el departamento jurídico como asesoría como el departamento de derecho inmobiliario, estamos encantados siempre que quieran venir los clientes a ofrecerles ese asesoramiento. Perfecto, pues verdad, Guillén, un placer. Un placer, el placer es mío, próxima. Gracias.